Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de servirte, Padre Yahweh, de glorificar, de exaltar tu nombre. Y te pedimos que a través de esta palabra tú hables a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Que nos muestres, Padre Yahweh, nuestro propósito en nuestras vidas. Y que podamos saber y entender que aún las cosas que hemos pasado, que han venido a nuestras vidas, es porque tú has estado en control de todas ellas. Es porque nada se ha salido, Padre Yahweh, fuera de tu control, ni nada ha salido fuera de tus manos, sino que tú tienes los tiempos, Padre Yahweh, en nuestras vidas y la vida de cada uno de nosotros en tus manos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Háblanos y enséñanos a través de tu palabra, y todos decimos amén. Y amén. Vamos a Génesis capítulo 41 y vamos a guardar lugar en Génesis capítulo 41 y vamos a leer parte del capítulo 41. Voy a leerlo un poco y después vamos a ir haciendo un poco de referencia a ello. Dice: y aconteció que al cabo de 2 años, dice, Faraón tuvo un sueño, dice, y aquí que soñó que estaba de pie junto al Nilo. Dice, y de pronto del Nilo subieron, dice, 7 vacas de hermoso aspecto, dice, gordas, y parecían, dice, en el carrizal, dice, pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo, dice, detrás de ellas, y se pararon junto a una a las otras vacas de la orilla en el Nilo, dice, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó y quedó dormido, y se soñó por segunda vez, y aquí que 7 espigas llenas buenas crecían en una sola caña, y dice, y aquí que 7 espigas menudas, dice, quemadas, dice, por el viento solano, y se brotaron después de aquellas, dice, y las espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, dice, y aquí que era un sueño, dice, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado, y se mandó a llamar a todos los adivinos de Egipto y de todos sus sabios, dice, y Faraón les comentó, dice, sus sueños, dice, pero no hubo quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hoy hablar, dice, de mis faltas, dice, cuando Faraón se enojó, dice, con sus siervos, dice, y me puso, dice, bajo la custodia, dice, en la casa del capitán, en la guardia, dice, y el jefe de los panaderos, dice, y él, dice, y tuvimos un sueño de la misma noche, dice, cada uno de nosotros soñó según su interpretación y su propio sueño, dice, y estaba ahí, dice, con otros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, dice, y se los contamos, dice, y nos interpretó los sueños, dice, a cada uno interpretó sus sueños, y aconteció que tal nos había interpretado, dice, eso sucedió, dice, a mí me restableció Faraón, dice, en mi puesto, dice, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron del calabozo, dice, a prisa, y después de afeitarse, dice, y cambiarse sus vestidos, dice, vino a Faraón. Y Faraón dijo, José, he tenido un sueño, y si no hay quien lo interprete, dice, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, dice, no está en mí. Dice, Elohim dará a Faraón, dice, una respuesta favorable. Entonces habló Faraón, dice, a José, dice, en mi sueño, he aquí que yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi las vacas, y vamos a brincar un poquito. Dice, he aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Dice, después de ellos vendrán 7 años de hambre, y se olvidará, dice, de toda la abundancia en la tierra de Egipto. Dice, y el hambre asolará de la tierra, dice, y no se conocerá la abundancia en la tierra, dice, a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Dice, en cuanto a la repetición del sueño, Faraón 2 veces dice, ¿qué quiere decir? Que el asunto está determinado por Elohim. Y dice, y Elohim lo hará pronto. Dice, ahora puesto que busque a Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón, dice, y intendente sobre el país, dice, y exija un quinto, dice, de la producción de la tierra, dice, en los 7 años de abundancia. Dice, que lo recojan todos los vivos, dice, en esos años, dice, que viven, almacenen en las ciudades grano alimento bajo las autoridades de Faraón, y los protejan, dice, y los víveres sean para reserva para el país durante 7 años, dice, y durante el hambre ocurrirán en la tierra de Egipto, dice, a fin de que el país no parezca durante este tiempo de hambre, dice, y la idea le pareció bien a Faraón, dice, y a todos los siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, dice, ¿podemos hallar un hombre como este,
en quien el espíritu de Elohim, dice, y Faraón dijo a José, dice, puesto que Elohim te ha hecho saber todo esto, dice, y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú, dice, tú estarás sobre mi casa, dice, y sobre todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono seré mayor que tú, dice, y Faraón dijo también a José, dice, mira que he puesto toda la tierra de Egipto. A Faraón se quitó el anillo, dice, el sellar su mano, y se lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino. Dice, lo puso sobre el collar, sobre su cuello, dice, y lo hizo montar en el segundo carro y proclamar delante de él, dice, doblar rodilla, dice, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Dice, entonces Faraón dijo a José, aunque no soy Faraón, dice, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso, dice, en toda la tierra de Egipto. Faraón halló, dice, llamó a José, dice, por el nombre Safnapanea, que le dio por Asenat, dice, hija de Potífera, dice, sacerdote de On. Y salió José, dice, por toda la tierra de Egipto. Dice, José tenía 30 años, dice, cuando se presentó a Faraón, dice, rey de Egipto, dice, y salió José en la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra y produjo la tierra a manos llenas durante 7 años de abundancia, dice, y el fruto de los 7 años de abundancia, dice, y hubo en la tierra de Egipto. Dice, bueno, vamos a llegar hasta aquí, ese versículo dice, y cuando pasaron los 7 años de abundancia, dice, había habido, dice, en la tierra de Egipto, dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, dice, tal como se había dicho. Entonces hubo hambre sobre la tierra, dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, dice, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios, dice, ir a José y hacer lo que él les diga, dice, ya el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió, dice, todos los graneros y vendió, dice, a los egipcios, dice, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y todos los países venían a Egipto, dice, para comprar grano. José, dice, porque el hambre era severa en toda la tierra. Pero si vemos la palabra Miketz, una de las cosas que nosotros podemos mirar, y leíamos parte de la porción un poquito rápida, Miketz significa o simboliza al final, que significa, la misma palabra Miketz significa al final. Y vemos en la historia de José de cómo pierde. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirar es José es vendido es vendido por sus hermanos, sale de la casa de sus hermanos, está en la casa de Potifar, se encuentra en la casa de ahí. La esposa de Potifar le levanta falsos, hablando que José había querido abusar de ella. Y vemos cómo es puesto sobre la cárcel y vemos cómo perdió todos los derechos y todos los bienes. No solamente había perdido lo que fue familia, vemos que no solamente, podemos decir, no solamente perdió familia, perdió los bienes o los derechos que tenía dentro de la casa de Potifar. Y pierde, si tú le quieres llamar, todo en cuanto José tenía. Sin embargo, Elohim, si vemos en parte de esa historia y al comienzo de esta parte, Miketz significa al final. Sabes, al final de todo, quien hace una restitución de todo lo que José había perdido es Yahweh. ¿Cuántos entendemos quien Yahweh es quien hace restitución en nuestras vidas? ¿Cuántos lo entendemos? Di conmigo, al final de todo, Yahweh hará restitución a nuestras vidas. Porque Yahweh es fiel para cumplir lo que Él nos ha dado, pero Yahweh es fiel para cumplir lo que Él nos ha prometido. Si vemos, Israel se perdió no solamente entre las naciones, y para ser un poquito, no solamente en las naciones, lo que conocemos como la causa o la casa perdida de Israel. Desde Abraham se había profetizado. Si tú y yo podemos mirar en Génesis capítulo 15, versículo 13, dice la palabra. Dice, y dijo Elohim a Abraham, dice, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, dice, donde serán esclavizados y oprimidos, dice, 400 años. Génesis capítulo 25, versículo 13. Bueno, miramos la cita, dice, la pasada, dice, y Elohim me dijo a Abraham, dice, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra, dice, que no es suya, dice, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Si vemos que dice la palabra que serían esclavizados, pero si vemos que dentro de esa esclavitud que el pueblo de Israel sufrió, dentro de esa misma esclavitud el pueblo se multiplicó, el pueblo creció, era una de las promesas que se le había dado a Abraham. Todo lo que tú y yo podemos mirar o el propósito que Yahweh, por donde Yahweh estaba llevando a la vida de José, era con el fin y con el propósito que pudiera cumplirse la palabra que se le había dado a Abraham hace mucho tiempo atrás. Muchas veces las palabras o que la palabra que Yahweh ha dado
se cumplirá no precisamente en la manera en que nosotros pensamos, en la que nosotros queremos, pero será de la manera en que Yahweh ha destinado que las cosas sucedan. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes? Porque no es a nuestra manera. Tal vez nosotros pudiéramos pensar, bueno, si eso tenía que cumplirse y eso tenía que llevarse a cabo, ¿por qué simplemente Yahweh no permitió que el pueblo se multiplicara, que el pueblo creciera, todo el pueblo unido, que viniera una gran multitud? Pero sabes, todo lo que Yahweh estaba creando era con un propósito, que Yahweh, cuando los iba a meter a la tierra de Egipto, si tú miras la vida de José sirvió con un propósito, para que después, cuando hubo una hambre severa sobre toda la tierra, el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra de José. Si vemos, una de las cosas, dices que José había encontrado gracia delante de ¿quién? Delante de todos ellos. Una de las cosas que nosotros podemos mirar es cuando José encontró gracia delante del faraón. Una de las cosas que nosotros podemos mirar, y aquí he apuntado algunas cosas, algunos eruditos sitúan el periodo de los Hicsos entre las dinastías, entre los años, y gobernaron durante unos 200 años a otras dinastías, a un periodo de 100 y 150 años. Algunos piensan que el nombre de los Hicsos significa reyes o pastores, otros gobernantes de países extranjeros. Las conjeturas sobre la raza nacional, dice, y más derivadas, dice, algunos arqueólogos dicen que la conquista Isca en Egipto fue una invasión de Palestina y Egipto, dice, por parte de hordas nórdicas, dice, veloces en carros. Y una de las cosas que se piensan es que durante en este tiempo de las conquistas, para resumir parte de lo que yo había leído de los Hicsos, es que durante esas conquistas la mayor parte quien gobernaba eran Hicsos, que eran precisamente de cultura oriente, o que eran semitas, entendiendo que parte de lo que ya habrá, de la bendición que Yahweh de Noé había hecho, dice que bendito sería ¿quién? Sem. Por eso es que una de las cosas que tú y yo podemos encontrar es que quien José había encontrado gracia y favor delante de ¿quién? De Faraón, porque miraba la vida de José. Mas sin embargo vemos que después de que José sale de la cárcel, dice la palabra, dice que se levantó un nuevo faraón. ¿Sabes? Porque debido a las conquistas, cuando José sale y después muere el faraón, se levanta uno nuevo. Ya no era parte de esa descendencia de los Hicsos, que eran parte, o si podríamos decir, semitas, sino que ahora dice la palabra, dice que el cual se levantó un nuevo faraón, el cual no conoció a quién, a José. No significa que no lo haya conocido, que no lo haya reconocido, sino que en cierta manera quiso exterminar todo el plan y el propósito, todo lo que tenía que ver con la vida de José, todo lo que tenía que ver con la vida de quién, del pueblo de Israel habitando en aquel lugar. Y vemos que una de las cosas que el faraón actúa es llevándolo a cautividad, o como esclavos al pueblo de Israel. Porque después de que murió el faraón, dice que después se levantó aquí el segundo faraón, y empezamos a leer la historia en el libro de Éxodo, y luego vemos cómo viene el clamor del pueblo de Israel, y el pueblo clama, y cuando Moisés trata de libertarlos, una de las cosas que habían sucedido es que entre más los oprimían, el pueblo más se multiplicaban, porque una de las cosas que Faraón había dicho, dice que ese pueblo podía levantarse y derrotarlos. Y vemos parte de toda la historia hasta los 400 años, y la palabra dice que se le había dicho a Abraham, dice, ten por cierto, dice, que tu descendencia, dice, morará en tierra ajena por 400 años, y ciertamente a esa nación, dice la palabra, dice, yo la juzgaré. Y vemos que todo el propósito con la vida de José fueron de pruebas, de tribulaciones, y todo lo que ya vimos de las porciones pasadas, cómo evolucionó, cómo fue la vida de José, y todas las cosas que habían sucedido, pero todo era con el fin y con el propósito de que el pueblo pudiera entrar a la tierra de Egipto. ¿Cuántos entendemos que los propósitos de Yahweh se cumplirán no en la manera que nosotros deseamos, sino se cumplirán de la manera en que Yahweh ha destinado? ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, muchas veces tratamos de obrar en nuestra manera, en nuestra voluntad, en nuestro propósito, pero si no es de la manera en que Yahweh ha establecido, las cosas no funcionarán. ¿Cuántos entendemos eso? Porque Yahweh tiene un plan. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Yahweh tiene un plan y un propósito para nuestras vidas.
Pero sin importar cuál sea el trato de Yahweh con la vida de cada uno de nosotros, di conmigo, siempre al final de todo habrá un miketz y habrá un final. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Siempre al final de todo, de nuestras luchas, de nuestras circunstancias, de nuestras aflicciones, siempre habrá un final, siempre habrá un miketz en nuestras vidas. Y vamos a continuar un poquito acá leyendo. Dice Deuteronomio capítulo 28. Y vemos cómo parte de Deuteronomio capítulo 28. Dice, además, Yahweh dijo, dice, te dispersará entre todos los pueblos de un extremo, dice, de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, dice, y ahí servirás a otros dioses, dice, de madera y de piedra, dice que ni tus padres, dice, habían conocido. Vamos a otra cita, Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. Dice, Yahweh los dispersará entre los pueblos, dice, quedarán pocos en número, dice, entre las naciones, a donde Yahweh, dice la palabra, los disperse. Sabes, una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que el propósito de Yahweh era llevar y traer una dispersión ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, lo que tú y yo conocemos como la casa de Israel, llevarlas en un cautiverio, en una diáspora, vamos a llamarle de la manera que es más correcta, y guardarían, ¿cómo podríamos decir? Estarían perdidos entre las naciones, pero a pesar de que estarían perdidos entre las naciones, no siendo una de las cosas que tú y yo podemos hacer, es que no serían reconocidos. Si vemos una de las cosas que ha pasado, que ha sucedido, aunque Israel o la casa de Israel ha habitado, se ha dispersado entre todas las naciones, Israel o la casa de Israel, si tú le quieres llamar, no ha sido reconocida, no ha sido restaurada. Porque todos nosotros venimos de ese pueblo que se perdió entre todas las naciones. Si vemos las palabras de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 4, cuando Yahweh habla a todos los perdidos, cuando la misma palabra en el libro de Osea dice que serían esparcidos entre todas las naciones, mas ciertamente Yahweh los restauraría y los traería nuevamente a su propia tierra. Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 6, y habla ciertamente una restauración para todo el pueblo. Y cuando vemos en el libro de Pedro, dice que el pueblo que no había tenido misericordia, se le fueron compartidas las buenas nuevas. Dice, y el lugar que se les había dicho que no eran pueblo y que no tenían la misericordia, en ese mismo lugar volverían a ser pueblo y ahora tendrían la misericordia de quién. Ahora serían pueblo y tendrían la misericordia de quién, de nuestro Padre. Tú y yo, cada uno de nosotros, tú y yo hemos conocido la gracia y la misericordia de quién, de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra que por gracia tú y yo hemos sido salvos. Mas cuando hablamos parte de ello, cuando hablamos que las naciones o la casa de Israel fue perdida entre las naciones, no ha sido reconocidos, porque si vemos una de las cosas en Deuteronomio capítulo 30, en el libro de Oseas capítulo 2 a Oseas capítulo 6, como le decía, dice la palabra, dice que Él lo restauraría o Él nos restauraría y nos traería nuevamente hasta su propia tierra. Sabes, Yeshua no fue reconocido al igual que José. Si una de las cosas que podemos mirar es que cuando José, y podemos leer entre los capítulos 41, parte de ello, dice que cuando vinieron sus hermanos, dice, José reconoció ¿a quién? A sus hermanos, mas sus hermanos no reconocieron ¿a quién? A José. Entendemos que parte de lo quién es José, ¿quién representa a José? Parte del pueblo, ¿quién es qué? Israel. Recordemos la promesa que se le había hecho dada a Abraham. Dice que tendría 12 hijos y vemos que cuando nacen los 12 hijos de Jacob, nacen, si vemos en parte de la historia más adelante, a José le nacen ¿cuántos hijos? Le nacieron 2 hijos a José. ¿Quiénes eran esos hijos que le nacieron a José? Efraín y Manasés. Y recordemos que una vez que cuando su padre Jacob iba a morir, dice, acerca a tus hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, porque ahora míos son. Y ahora cuando viene la bendición sobre ellos, dice que el mayor, quien recibió la bendición del primogénito, ¿quién fue? Fue Efraín. Y quien era primogénito, Manasés, también llegó a ser un pueblo grande. Mas sin embargo vemos que por esa bendición que se le fue dado, vemos que se llevó, y ahora por parte de José viene esa bendición, o provienen, si tú le quieres llamar, la casa perdida de todo Israel, porque por medio de estas tribus, por medio de Efraín, se vino todo lo que fue la multiplicación y la dispersión. Primera de Reyes, segundo libro de Reyes, que nos habla de la dispersión de las 12 casas, que fue que se perdieron por medio de la mano de ¿quién? De Jeroboam.
Al punto donde quiero llegar es, entonces entendemos que José representa lo que fue el pueblo perdido de la casa de Israel. Si una de las cosas cuando sus hermanos vinieron, sus hermanos no reconocieron a quién, a José. Porque si podemos entender, José cargaba sobre su propia vida vestiduras o un manto, si tú le quieres llamar, que no era del pueblo hebreo, sino que eran parte de las vestiduras de quién, del pueblo de los egipcios. José pudo reconocer a sus hermanos, mas sin embargo sus hermanos, vamos a llamarle, no lo reconocieron. Al igual Yeshua fue levantado, si tú le podemos mirar con otra asimilación, fue levantado de entre los sepulcros, al igual de la vida de José fue levantado y sacado de dónde, del calabozo. Hay una similitud o un paralelismo, la palabra bar, porque dice la palabra en el Génesis, dice que fue sacado de un calabozo. La palabra hebrea significa bar, que según la concordancia Strong es 953, que se usa como una cisterna o una prisión, una cantera, un abismo, otra palabra se me fue, como una cárcel, fosa, hoyo, mazmorra, poza o un sepulcro. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que Yeshua siendo puesto, es quien Yeshua es puesto, vamos a llamarle, a la mano derecha. Una vez que Yeshua sale o es resucitado, dice la palabra que ascendió y fue puesto a la mano derecha de quién, del Padre, o que está sentado a la diestra del Padre. Si vemos, una vez que José es sacado de esa mazmorra o de esa prisión, es puesto como a cargo a la mano derecha de quién, del faraón. Recordemos las palabras que faraón le había dicho, dice, solamente dice, tú tendrás la autoridad sobre todos, sobre toda mi casa, únicamente dice que yo seré mayor que quién, que tú. Vemos que José vino a ser como la mano derecha de quién, de este hombre, del faraón. Ahora, siendo Yeshua puesto, vamos a llamarle, al final de todo, Yahweh, di conmigo, Yahweh desea restaurarnos. Él desea restaurar nuestras vidas y Él desea restaurar nuestro bienestar. ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh desea restaurar nuestras vidas. Y si Yahweh desea restaurar nuestras vidas, vemos la historia de José, cómo José fue restaurado y cómo sus hermanos descienden de Egipto para recibir el grano y preservar la vida de Israel. Y cómo sus hermanos no reconocieron la vida de José. Vamos a Génesis capítulo 44. Digo Génesis capítulo 42, creo que es, a ver, dice Génesis capítulo 42, versículo 8, dice, cuando José vio a sus hermanos, dice, los reconoció, dice, pero fingió no conocerlos. Dice, y les habló duramente y les dijo, ¿dónde habéis venido? Dice, y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, dice, para comprar alimentos. Dice, José había reconocido a sus hermanos, dice, aunque ellos, ¿qué dice la palabra? Que no lo habían reconocido. Una de las cosas que podemos mirar, dice la palabra que sus hermanos no reconocieron a la vida de José. Si una de las cosas que podemos mirar es que Elohim es como el dador de toda la sabiduría. ¿Cuántos entendemos que Elohim es el dador de la sabiduría? Si una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, ¿por qué fue llamado José? Por Faraón. Porque José se encontraba en aquel calabozo, en aquella mazmorra, y fue sacado para poder interpretar los sueños de ¿quién? Del faraón. Ahora, si Yahweh es quien da, di conmigo, Yahweh es quien nos da la sabiduría. Vemos, ¿sabes? José, vemos cómo es revelador de sueños. José no se queda, si tú y yo pudiéramos decirlo, no se queda con los créditos o con el mérito. Una vez que Faraón lo mandó a llamar a José, le dijo, bueno, no, me dijeron que tú interpretas y que tú revelas los sueños. ¿Qué fue una de las cosas que José dijo? Dijo, si Yahweh me da la revelación, dice, eso haré. Mas sin embargo, en otras palabras, no es por mí. Di conmigo, mis dones, los talentos o lo que yo poseo, no son míos, sino son de quién. Son de Él. Las habilidades. Muy fácilmente José pudo haber dicho, bueno, si es que yo interpreto los sueños. ¿Y cuál es tu sueño, Faraón? Para interpretártelo. Pero más sin embargo vemos que José no se llevó el crédito, sino José estaba dando el crédito ¿a quién? A Yahweh. Cuando nos elogian por algo
y reconocen la obra de tu trabajo, la capacidad que tú tienes para hacer las cosas, ¿quién se lleva el crédito en nuestras vidas? ¿O somos nosotros o es Yahweh? Cuando las cosas funcionan y las cosas funcionan, ¿sabes? Porque es muy fácil que el ego se nos pueda subir. Y poder decir, bueno, porque sé hacer las cosas, sí, yo lo sé hacer. Y pensar que tenemos la capacidad de poderlas hacer. Pero sin embargo, una de las cosas que José reconoció es que la sabiduría que él tenía no provenía de él, sino que la sabiduría que José tenía provenía ¿de quién? Provenía de Yahweh. Porque hay cosas que tú y yo tenemos que entender. Vamos a Proverbios, una de las citas que se me viene, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el temor de Yahweh, dice, el temor, dice, de Yahweh es el principio de la sabiduría. Dice, los necios desprecian la sabiduría. ¿Y qué dice la palabra? Y la instrucción. Dice, pero el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Di conmigo, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Ahora vamos a Salmo 111. Ese versículo creo que es 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza, ¿qué dice la palabra? Permanece para siempre. Di conmigo, es Elohim quien restaura la vida de los perdidos y los olvidados, y es como de un destello, si tú le quieres mirar, de la vida del Mesías. ¿Quién es el que restaura? Ahorita voy a entrar a un punto aquí en parte de lo que es la sabiduría, pero ¿quién es el que restaura la vida de los desamparados, de los olvidados? Di conmigo, es Él. ¿Cómo se encontraba Josué? Olvidado. Y aún, déjame decirte, no es que haya estado completamente olvidado, porque tenía que haber un momento propicio en el que el copero, muchas veces hablamos, bueno, es que el copero se olvidó de él. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirar, bueno, es que el copero vino delante de José, le dijo al copero, dice, una vez que tú salgas, aboga por mí delante del faraón. Podríamos mirar dos historias diferentes. Podríamos pensar que José no estaba confiando plenamente en Yahweh, porque pidió de favor, si tú le quieres, o pidió al copero para que abogara a él delante de quién, del faraón. Mas sin embargo, José entendía que el copero iba a ser un medio de transporte para que el faraón pudiera saber de la vida de quién, de la vida de José. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces esperamos que Yahweh, o esperamos respuesta de Yahweh, decimos que Yahweh sea el que haga y obre en nuestras vidas. Y no digo que Yahweh no lo hará, pero también tenemos que entender que muchas veces Yahweh pondrá personas a nuestro alrededor para encontrar la gracia y el favor delante de otros. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es muy fácil que pudiera haber dicho, bueno, orar José y hubiera dicho, bueno, que Yahweh le remuestre a Faraón y que yo puedo revelar e interpretar los sueños. Pero el copero simplemente iba a ser un medio para que Faraón supiera de la vida de quién, de la vida de José. Tú puedes mirar. Otros pueden hablar referente de ti, a favor quién, a favor tuyo o a favor de nuestras vidas. O encontrar la gracia y el favor delante de otros por la vida de quién, por la vida de otros, pero siendo un medio de transporte que Yahweh pone. Cuando Yahweh, déjame ponerlo de esta manera, cuando Yahweh bendice a la vida de una persona, ¿a quién utiliza? Utiliza a nosotros. Si Yahweh va a bendecir la vida de otra persona, Yahweh necesita un medio de transporte para poder bendecir la vida de esa persona. ¿Y a quién utiliza? A nosotros, que pone esa carga en nuestras vidas, en nuestros corazones, de podernos acercar y poder ser ayuda para otros que lo necesitan. ¿Cuántos entendemos eso? Es los medios que Yahweh pone para bendecir nuestras vidas. Si Yahweh va a abrazar a una humanidad dolida, ¿a través de quién lo hará? Muchas veces lo oramos y podemos decir, bueno, que Yahweh muestre su amor y su misericordia, pero ¿sabes a través de quién lo hará? Lo hará a través de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Si Yahweh va a mostrar el amor suyo
a la vida de otra persona, lo hará a través de nosotros. Que pueden experimentar el abrazo de Yahweh, sí, pero lo hará a través de tus brazos y de nuestros brazos, de tu calor y de tu amor. A través de ello Yahweh lo hará. ¿Cuánto lo entendemos? Nunca se me va a olvidar una vez. Ahí te estoy hablando cuando yo empezaba a conocer del Padre, y no es la primera vez que he conocido que alguien lo dice. Y no lo digo por decir, ay, bueno, así soy yo. No, es por la gracia y por la misericordia de Yahweh. Pero había un hermano, y te estoy hablando en Matamoros, por mucho tiempo, una persona muy tímida y no se le acercaba o no saludaba a nadie. Tú puedes decir, bueno, por X u otra razón. Pero siempre que yo lo miraba, siempre me daban ganas de abrazar la vida de esta persona. Yo tendría como la edad de unos 20 años, yo creo. Y lo abrazaba y lo apretaba. Y así tú puedes decir, bueno, es un abrazo, simplemente es un abrazo. Pero una vez yo me llegué a enterar que una persona me dice, es que dice él que cuando lo abraza esa persona era yo, dice, siente como si Yahweh lo abrazara. No dijo eso en la alabanza, no dijo eso a través de la administración, y no estoy diciendo que Yahweh no lo haga. Pero cuando esta persona sentía que Yahweh lo abrazaba o se podía sentir amado, era cuando yo le daba ese abrazo. Y yo simplemente le daba un abrazo. Pero a través de donde Yahweh mostraba ese amor, a través de mi vida. En otra ocasión a otra persona dijo, es que cuando esta persona me abraza, y precisamente era yo, dice, siento que es un abrazo sincero y un abrazo de amor. ¿Qué se sentirá? No sé. Pero ¿quién es el que lo hace a través de nuestras vidas? Es Él. Tú, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo solamente somos un medio de transporte para bendecir la vida de otros. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la misma palabra en el libro de Santiago dice, si alguno dice que tiene fe, y no me quiero desviar del punto, dice, muéstrela con sus obras. Porque no dice, te lo voy a parafrasear como dice Santiago, dice, si alguno tiene necesidad, dice, de alimento, de ropa, dice, no simplemente vas a orar, dice, sino que si en ti está el poder para darle un abrigo, pues dásela. Porque es de la manera que tú y yo estamos teniendo fe y estamos bendiciendo la vida de ¿quién? La vida de otros. No es simplemente vamos a orar, pero es siendo un medio de transporte para bendecir la vida de ¿quién? De otros que se encuentran alrededor nuestro. Ahora déjame brincar el punto a donde estábamos. Ese Elohim, entonces entendamos que es Elohim quien restaura los perdidos, olvidados. ¿Quién se encontraba? Para muchos podemos pensar que Yahweh se había olvidado de ¿quién? De José. Para cuando José tiene el sueño del copero y del faraón, dice, si vemos la primera parte, dice que habían transcurrido 2 años. Dice, y al final de 2 años, casi al iniciar. Pero no es que 2 años tuvo José y después de 2 años salió de la cárcel. Después de cuando él tiene la revelación del copero y del panadero y les da la interpretación y salen, fueron 2 años. Pero para eso ya habían transcurrido 10 años en los que José había permanecido en una prisión o en una cárcel. ¿Te puedes imaginar habitar pasando por una prueba o por una circunstancia en la que tú dices, bueno, es que yo no soy merecedor de eso, se hizo injusticia conmigo, pero sabes, a pesar de todo ello, tú y yo podemos mirar que José nunca abrió su boca para hablar mal delante de quién? Delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando vienen luchas, aflicciones a nuestras vidas, o seguimos confiando en Yahweh y nos agarramos de Yahweh, confiando y creyendo que Yahweh tiene el control de todas las cosas, o cuando vienen las tribulaciones o las pruebas, simplemente nos enfocamos y pensamos que yo no tengo la culpa y que todos los de alrededor son culpables de lo que me pasa a mí. O levanto mi puño cerrando, culpando a Yahweh, decirle, Yahweh, ¿por qué permites que esto me pase a mí? Cuando lo único que yo he buscado es servirte, es buscarte, y se levantan falsos en contra de mi vida y soy esclavizado, no soy puesto en esta mazmorra, soy puesto en este lugar. Pero sabes, aún en aquel lugar,
Yahweh le dio el favor, dice, porque estaba el jefe de todos los carceleros, dice, estaba a cargo de todos los demás. Di conmigo, Yahweh tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Pero no porque no vea el resultado de las cosas significa que Yahweh se ha olvidado de mí. Porque al final de todo habrá un final y habrá un destino marcado para nuestras vidas. Pero no podemos, amados, levantar nuestras manos y culpar a Yahweh, culpar a otros por lo que nos pasa, lo que nos sucede. Muchas veces es fácil pensar o es fácil culpar a otros. Y tú lo puedes venimos de ese trasfondo muy marcado. Y a veces nos pasan las cosas y nos suceden y tú fuiste, no, yo no fui, es que fue alguien más. Sí, es que sí, bueno, pero yo no quise hacerlo. Y venimos de ese trasfondo. Si tú miras, el trasfondo es la naturaleza que tú y yo tenemos del primer Adán. Dice la palabra que por el primer Adán morimos, pero por el segundo Adán seremos que vivificados. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, culpando a los demás. Era muy fácil tal vez para la vida de José poder decir, es por la vida de mis hermanos y que todo esto me ha pasado, que todo esto me ha acontecido. Y poder culpar la vida de sus hermanos porque sus hermanos lo vendieron. Pero no fue por ellos, fueron sus hermanos, si tú le quieres, en un plan divino cumpliendo y el propósito para que José habitara en la tierra de Egipto. Cuando nos suceden, ¿qué fue lo que, si tú miras la vida de Adán, qué hizo Adán? Cuando vino Yahweh dice, comiste del fruto del árbol, ¿qué dijo Adán? No dijo, sí, yo comí. ¿Qué fue lo primero que Adán dijo? Porque la mujer que tú me dices, o sea, ya ella se brincó dos, no fue solamente una, ya no fue solamente la mujer, o no fue solamente mi esposa, sino que fue la mujer que tú me dices, en otras palabras, por tu culpa, Yahweh, y la mujer que tú me dices me vino todo eso y pues tuve que comer. Pero ¿quién había comido del fruto que no debería? Adán. Tú lo puedes mirar, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando el hombre a veces le pregunta o la mujer le pregunta y dice, ¿y por dónde nos vamos? Van por un camino. Y dice, ¿por dónde nos vamos? Y la mujer dice, bueno, es por aquí. Y uno dice, bueno, pues sí nos vamos por ahí. Y no era el camino correcto, que es lo primero que dice uno. Pues te dije, pero tú me dijiste que me fuera por aquí. ¿Sí o no? ¿A nadie le ha pasado? O viceversa. Y por así. O vamos a hacerle así. Bueno, pero es que tú querías que se hicieran así las cosas. Sí, pero tampoco yo tenía una opinión diferente. Y ya no me estoy culpando yo, sino que le estoy echando la culpa a ¿quién? La culpa a alguien más. Y nadie, di conmigo, nadie es culpable de las cosas que me pasan y de las cosas que me suceden. O somos nosotros los culpables de lo que nos ha venido y de lo que nos ha acontecido, o es Yahweh obrando a favor de las cosas, llevándonos a un plan y un propósito, como la vida de José. Porque José no se amargó, amados, en aquella prisión. No le vino la amargura a José y dijo José, bueno, pues todo esto me ha venido, bueno, ya ni modo, aquí me quedo preso. No, José no se quedó en ese lugar, José no se quedó, ¿sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos vivir, vamos a primera de Pedro capítulo 5. Di conmigo, mis dones, los talentos que Yahweh me ha dado, son para utilizarlos y no para guardarlos. ¿Sabes? Cuando vinieron las cosas a José, no dijo José, bueno, pues ya no voy a interpretar sueños, pues ya me metieron preso y ya no voy a interpretar los sueños de nadie. Eso era algo que Yahweh había puesto en la vida de ¿quién? De José. Mas sin embargo, José no se quedó guardado con ¿quién? Con eso, sino que los dones que Yahweh le había dado, los siguió utilizando. Di conmigo, nunca podemos guardar los dones y los talentos que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos entendemos? Cuando tú y yo sabemos hacer algo para la obra, para el ministerio, para la obra de Yahweh, no es para que escondamos
nuestros dotes, nuestros talentos, lo que Yahweh nos ha dado, sino es para que los usemos para el beneficio, di conmigo, de otros. O para la obra del ministerio de Yahweh. ¿Cuántos entendamos eso? Si tú miras, dice la palabra, dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 creo que es. Dice, humillaos pues la mano poderosa de Elohim. Dice, para que los exalte, di conmigo, a su debido tiempo. ¿Quién lo exaltó a la vida de José? No fue el faraón, no fue el copero, sino ¿quién lo exaltó? Di conmigo, Yahweh. ¿Por qué? Porque José se humilló bajo la mano de ¿quién? De Yahweh. En todo tiempo y en todo momento José entendió quién lo había llevado hasta aquel lugar, quién había sido Yahweh. Que era el destino, si tú le quieres llamar, de él estar y el estar en aquel lugar. José, si tú le quieres, no es reconocido por su vestimenta en sus hermanos. Pagana Yeshua, al igual que déjame marcar un paréntesis aquí, ahorita se me viene a mente. Sabes, una de las cosas, José no fue reconocido por quien, por sus hermanos. Una de las cosas que tú y yo miramos, por medio de las vestiduras que José cargaba. Si tú y yo podemos mirar, muchos, o Yeshua al igual que José, no ha sido reconocido. Y te estoy hablando del pueblo de Judá. Porque dice la palabra, dice que en aquel tiempo y en aquel entonces ellos mirarán y dirán, ciertamente él es al que traspasamos. Pero ¿por qué no lo han reconocido? Porque mientras, si tú le quieres llamar, mientras lo cubramos con atuendos paganos, eliminando, tal vez quitando la ley y los mandamientos, ellos dirán, ¿qué tenemos que ver nosotros con ese Elohim o con ese Yeshua? Dice la palabra, es más, vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 21. A ver, Deuteronomio capítulo 32, perdón, a ver. Dice, ellos me han provocado, dice, a celo, dice, con lo que Elohim no es Elohim, dice, y me han irritado, dice, con sus ídolos, dice, pues yo los provocaré a celos, dice, con los que no son pueblo, dice, los irritaré con una nación insensata, dice, pero aquí la palabra dice, que los provocaría a celos con uno que no eran pueblos. ¿Quién no era pueblo? En el libro de Oseas, en Primera de Pedro, dice, se nos dijo que nosotros no éramos pueblo, pero que él provocaría celos con alguien que no era pueblo. ¿Quién no éramos pueblo de él? Nosotros. Pero ¿cómo vamos a provocar a celos y cómo vamos a llevar a que otros puedan reconocer a Yeshua o al Mesías si hemos puesto otra imagen sobre la vida del Mesías o de Yeshua que no es la de él? Cuando hablamos de festividades que no son correspondientes a las que Yahweh tiene. ¿Cuántos entendemos que hay muchas festividades y muchas otras fiestas? Pero sin embargo las fiestas de Yahweh muchas veces no se guardan o no las guardamos, más otras que festividades que no son de Yahweh, si las guardamos, ¿cómo vamos a provocar a celos para que otros puedan reconocer a quién? Al Mesías, porque nosotros inconscientemente, no sé si es la palabra correcta, hemos puesto una imagen y una vestidura, la cual no es correspondiente a quién, a Yeshua. No sé si me estoy explicando. Vamos a llamarlo muy fácil, la festividad hoy estamos a 24, ¿verdad? Una festividad que no es 24. No estoy diciendo si tal vez no dices, los hermanos no están porque no, muchos no están fuera, otros me hablaron, tampoco vamos a pensar, bueno, no están porque están celebrando el 24 de diciembre, pero estoy hablando muchos que hemos conocido la verdad y el conocimiento de él, porque entendemos que el 24 de diciembre Yeshua no vino y nació. Si tú buscas por medio de la historia, fue por medio de Constantino. Y que si remontas la historia hasta tiempo pasado, fue por Nimrod y Semiramis, el cual se le dio un hijo, el cual se le llamó Tamus, el cual dijo que era como un sol resplandeciente, como un rayo resplandeciente. Eso significaba Tamus. Y muchas de las festividades que tú y yo conocemos, como el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Por eso es una de las cosas que muchas veces, si tú miras como significado, se mira la estrella arriba del pino. Y muchos otros significados que tú y yo podemos encontrar, no significados que si tú miras en la historia son una realidad. Y venimos y adoptamos otro tipo de festividades que no son concernientes a quién, a Yahweh. Mas, sin embargo, porque nosotros mismos hemos puesto una imagen falsa, la cual no es de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. Vamos a Efesios capítulo 4. Me voy a adelantar un poquito porque los niños tampoco no aguantan mucho. Te digo porque yo fui niño. De Efesios capítulo 4. Versículo 17.
Dice, y esto digo pues y afirmo, dice, juntamente con la dice que ya no andan así, dice, como andaban también los gentiles, dice, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la voluntad, de la vida de Elohim, dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, dice, y ellos habiendo llegado al ser insensibles, dice, lo entregaron a la sensualidad. Vamos a brincar un poquito más para allá, dice, por tanto, dejando a un lado, dice, la falsedad, hablar la verdad cada uno con su prójimo, dice, porque somos miembros los unos con los otros, dice, el que roba no robe más, dice, sino el que más bien, dice, el que trabaje, dice, de haciendo bien con sus manos y lo que es bueno a fin de que tenga a que compartirse con el que no tiene, con el que tiene necesidad. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que la que es buena para edificación y en necesidad, dice, del momento, dice, no entonces que es el Ruach HaKodesh, dice, por el cual fuimos sellados, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, maldicencia, dice, como maldicencia, sed más bien hijos amables los unos con los otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros, dice, así como también el Mesías, que dice la palabra, nos perdonó. Pero ¿qué es el punto en el que tú y yo tenemos que llegar? Para que tú y yo podamos llegar a la imagen correcta de lo que es el Mesías, o podemos presentar al Mesías correctamente en nuestras vidas, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Dejar a un lado nuestra vieja manera de vivir, que está viciado los vicios del pasado, y vivamos ahora una nueva vida, para que a través de esa nueva vida que tú y yo vivamos, podamos mostrar la verdadera imagen de un Yeshua que vive a través de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Porque si no aprendemos a morir a nuestra vieja manera de vivir, dice que está viciada las cosas que del pasado, dice, por tanto, dice Corinto, dice, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De la única manera que tú y yo vamos a mostrar una imagen correcta, no solamente al mundo, pero también a aquellos que no le conocen, si tú le quieres hablar del pueblo judío, es cuando tú y yo aprendemos una vida conforme a la Torah, conforme a los principios de Yahweh, donde hemos dejado nuestra vieja manera de vivir pasada, hablando de todas las celebridades, de todas las festividades que antes pertenecíamos o que hacíamos y que no estaban escritas dentro de la palabra, pero siendo guardadores de la palabra de quién, de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque somos llamados a mostrar la imagen de Yeshua en medio a un mundo que está tan perdido. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mostrar esa vida a aquel que no la conoce? ¿Sabes? Vemos que la similitud entre lo que es la vida de José y la vida de Salomón, siendo capaz de discernir, ambos siendo capaces de discernir una vida entre José con toda su sabiduría, y tú puedes mirar quién fue un hombre conocido por su sabiduría, quién fue Salomón. Hay una similitud entre ambos. Una de las cosas que Salomón dijo, yo no quiero riqueza, dice, lo único que que Salomón pidió, que fue sabiduría para poder gobernar ¿sobre quién? Sobre el pueblo. Tú y yo tenemos que entender que la sabiduría no proviene de nosotros, sino que la sabiduría proviene de quién? Proviene de Yahweh. Dice la palabra, dice, porque el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Sabes? El tener el temor a Yahweh, cuando tú y yo tenemos el temor, tú y yo tenemos el temor de hacer todo lo que Yahweh ha dicho conforme ¿qué? A su palabra. Cuando Yahweh dice algo. Cuando tú y yo entendemos que la sabiduría es la capacidad de poner en práctica sus mandamientos, los propósitos, no quise los propósitos, pero son los mandamientos o la voluntad de Yahweh ¿quién? En nuestras vidas. Hay dos cosas muy diferentes, el ser sabios y el de ser una persona inteligente. Y una persona puede ser muy inteligente, pero no tener la sabiduría. Tú puedes mirar a una persona que dice, bueno, si es tan sabia, ¿por qué sigue haciendo eso? Digo, si es tan inteligente, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Porque es inteligencia. Mas la sabiduría es tener la capacidad de aplicar y de poner en obra y en práctica, di conmigo, la palabra de Yahweh para que le pueda ir bien en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Qué necesitamos para ser sabios? Sabiduría. Dice, quien esté falto de sabiduría, pídele a quién, a Yahweh, que la dará sin reproche. ¿Y cómo viene esa sabiduría? Por el temor a Yahweh. El temor de no hacer las cosas que no debemos de hacer. Sabes, cuando tú y yo tenemos la capacidad de poder en práctica la palabra de Yahweh en nuestras vidas, sabes, el aplicarla, el vivirla. Dice, hay una palabra que está en el libro de Eclesiastés capítulo 10, dice, si el hierro está embotado, dice, y ha molado su filo, dice, entonces tiene que ejercerse más fuerza. Dice, la sabiduría tiene la ventaja, di conmigo, de impartir éxito. Eclesiastés 10:10. ¿Qué es lo que hace la sabiduría? La sabiduría tiene la ventaja
Di conmigo, de impartir éxito. ¿Cuántos queremos tener éxito en nuestras vidas? Todos. ¿Pero qué necesitamos? Esa sabiduría. ¿Y esa sabiduría viene por dónde? Por el temor a Yahweh. El no quebrantar y el hacer las cosas, si tú le quieres llamar a nuestra manera, sino hacer las cosas a la manera de ¿quién? De Yahweh. Que cuando tú y yo tenemos ese temor de Yahweh en nuestras vidas, de hacer obedientemente como Yahweh nos ha mandado, eso trae sabiduría en nuestras vidas para apartarnos de las cosas que debemos de apartarnos. Pero cuando tenemos esa sabiduría y la aplicamos en nuestra vida, tiene la capacidad de traer éxito en todo lo que tú y yo hagamos. Y sabes, Yahweh desea que tú y yo tengamos éxito. Pero obramos en nuestra manera, en querer hacer las cosas a nuestra voluntad, o hacemos las cosas conforme Yahweh pide o conforme Yahweh ha demandado. Dice la palabra, dice que los planes que Yahweh tiene son planes de bien y no de mal. Si vemos acerca de la vida de José, sabes, cada don, y por el tiempo y por los niños también, no quiero retener mucho y por el clima, pero cuando tú y yo entendemos que nuestros dones, que nuestros talentos que Yahweh nos dio, son con el fin de que tú y yo lo hacemos. Si tú miras la vida de José, José no entró en aquella prisión y José dijo, bueno, yo no voy a interpretar sueños. Por andar a interpretar sueños, todo lo que me vino, todo lo que me aconteció y dónde vengo a estar. Mas sin embargo, José entendió que él era siervo. Y cada uno de nosotros somos siervos de quién? Somos siervos de él. Y lo que Yahweh nos ha dado es para el servicio de conmigo de otros. Que por los dones que José tenía, puede interpretar los sueños que le venían a los demás hombres, a los coperos y al panadero. Y no solamente los dones de los sueños que Yahweh que él tenía, pero acerca de la vida del faraón también. Pero sabes, hay una historia que nos habla acerca del que tenía 5 talentos, 2 talentos y aquel que tenía 1. Y dice la palabra, dice que fue el siervo, dice, y se fue y un día regresó y al que le había dado 5, dice que los invirtió, los usó. Al que le había dado 2, también los utilizó, y al que le había dado 1 dijo, porque conozco, sé que eres severo, dice, lo guardé y lo oculté. Si algo del que tú y yo podemos salir de este lugar es que los dones, que lo que Yahweh nos ha dado, di conmigo, no son para ocultarlos, sino es para ponernos al servicio, di conmigo, del Padre. Ahora, ¿qué dices tú? ¿Qué sé hacer yo, pastor? Yo no sé, tal vez ahí puede ser un montón de cosas. Hay gente que es muy buena limpiando. ¿En qué manera podemos servir? Limpiando. La gente que sabe qué es pintar, carpintería, no sé, un montón de cosas. Pero son habilidades que Yahweh nos dio para utilizarlas para el servicio de ¿quién? De Él y no solamente de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quien nos siga mostrando, que nos sigas enseñando, Padre Yahweh, tu palabra. Que entendamos que las cosas que nos han sobrevenido, que nos han acontecido, Padre Yahweh, en esta vida, es porque tú sigues estando en control, Padre Yahweh, de todas las cosas. Porque si vemos la vida de José, Padre Yahweh, de todo el tiempo de la aflicción, se nos habla en este capítulo, y al final de la aflicción de la vida de José, tú tenías preparado algo nuevo para su vida. Que todo lo que había perdido, Padre Yahweh, tú le restauraste. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que este es el tiempo para nosotros. Que si hemos pasado por luchas, por aflicciones, por tribulaciones en esta vida, ayúdanos a entender que eres tú quien ha tenido el control de todas las cosas. Y ayúdanos a entender que eres tú, Padre Yahweh, quien nos ha pasado por ello. Y que si hemos sido nosotros mismos, que nos hemos metido, Padre Yahweh, en ciertas situaciones de conflictos, de problemas, tu palabra dice que tú nos restaurarías. Y como tú nos restaurarías cuando aprendamos a volver a ti, Padre Yahweh, en un arrepentimiento, en un teshuvah. Que en esta hora podamos venir, Padre Yahweh, cada uno de nosotros en un arrepentimiento y en un teshuvah, pidiéndote, Padre Yahweh, perdón por no esperar en tu tiempo, por hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestro propósito, conforme a nuestra voluntad y no en el tiempo tuyo.
Padre Yahweh, perdónanos porque nos hemos desviado de tus caminos, de tu propósito, de tu voluntad. Y ayúdanos a entender que si en todo este tiempo hemos permanecido fieles y que no nos hemos desviado ni a uno ni hacia otro lado y las cosas han venido a nuestras vidas, es con un fin y con un propósito en el cual tú nos has metido para refinarnos y para preparar nuestras vidas, para que al final de todo podamos mirar un final, Padre Yahweh, en nuestras vidas y mirar algo nuevo, Padre Yahweh, venidero sobre nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Porque tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Y ayúdanos a entender que si te hemos amado y que nuestra voluntad y nuestro propósito está en ti, todas las cosas, Padre Yahweh, nos sucederán para bien, porque tu propósito hemos sido llamados. Padre Yahweh, ayúdanos a esperar y ayúdanos a perseverar en medio de la prueba, para que al final de todo podamos mirar el resultado, que seamos aprobados como el oro, pero que podamos mirar el final de nuestro destino como lo hiciste, como la vida de José. Gracias, Padre Yahweh, te damos, porque sabemos que hemos sido llamados para bendecir la vida de otros, como lo fue José, que a través de las aflicciones que José pasó, pudo ser bendición para otros. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que lo que hemos pasado y lo que ha venido en nuestras vidas es para poder ayudar y para poder ser bendición para otros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, los que estamos por el monitor, los que estamos aquí, extendemos y levantamos nuestras manos. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. Padre Yahweh, bendice a tu pueblo reunido en este lugar, aquellos que están a través del monitor en sus casas, en el lugar que se encuentren. Bendícelas, Padre Yahweh, guárdales en el hueco de tu mano, que nos lleves en paz, que nos lleves en shalom, y aquellos que están a través del monitor, guárdales, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.